días y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo Arets. En esta ocasión tengo un invitado muy especial. Es el expresidente Álvaro Uribe, senador, exgobernador y sin lugar a dudas, el hombre más importante de la política colombiana en los últimos 20 años. Presidente Uribe, bienvenido a este programa. Diego, muy buenos días. Muchas gracias a usted. Saludo a todo el equipo que le ayuda, a las personas que siguen el programa y con toda solidaridad en un momento bien difícil de la vida nacional. Quiero que nos hable de ese momento, presidente, porque creo que no habíamos vivido una pandemia como esta nunca, ni siquiera en los peores momentos de la guerra. Creo que el país se había parado como se paró en esta pandemia. Y quiero preguntar cuál es su pensamiento de esto. Diego, sí, de acuerdo con usted que es tan difícil. Veamos desde el punto de vista de salud, le hago resúmenes para que, brego a ser corto, yo soy muy extenso, para que usted conduzca la entrevista. A mí me parece que el gobierno ha procedido bien, con mucha prudencia, con muy buena comunicación con los colombianos, genuina. Por supuesto, todos los días hay que pedirle más por la dimensión de la tragedia. El gobierno se impuso la cuarentena a tiempo, eso ayudó. ¿Cómo resumiría yo el tema de salud? Faltan pruebas, pero hay dos indicadores que muestran que Colombia lo ha hecho bien y tenía mejor preparación de lo que se piensa. El indicador de los compatriotas fallecidos, al compararlo internacionalmente, y el indicador de UCIs ocupadas. Yo creo que eso muestra que Colombia lo ha hecho bien, que no en vano el país trabajó todos estos años, desde el año 93, en un gran programa de vacunación, etc. Faltan pruebas. Desde el punto de vista social y económico, me parece que el gobierno ha hecho esfuerzos muy grandes, habrá que hacer más. Por ejemplo, cuando uno piensa en ingreso solidario, que es muy bueno, para poder llegarle a más o menos 15 millones de colombianos y sumarle una gran cantidad de colombianos que está quedando por fuera, no basta con llegar a 3 millones de familias. Nosotros pensamos que esa gran propuesta de este gobierno tendrá que llegar por lo menos a 4,5 millones de familias. No basta con un pago de 160.000 pesos. Tocará hacer varios pagos, tantos cuanto se exija la extensión de la cuarentena. Pero no quiero ser exhaustivo, usted es el que maneja la entrevista. Quiero hablarle de esas ayudas y, por supuesto, de la política social, presidente, porque realmente lo que más preocupa, y se lo dije en la entrevista a Paloma Valencia y se lo he dicho a muchos invitados, lo que más me preocupa a mí en el momento que vive el país es el hambre, porque creo que el hambre ha sido en la historia de las sociedades ese elemento que termina llevando al desorden social. Y es un momento para que todos, como usted dice, se pongan la mano en el corazón y vean cómo pueden hacer para que la gente en este país no aguante hambre. Usted, presidente, que logra hablar con las fortunas más poderosas del país, ¿qué se les puede decir? ¿Qué les dice usted? No, Diego, todo el mundo está haciendo esfuerzos. Por ejemplo, hay que dar ejemplo. Un profesor mío en la Universidad de Harvard, al final de unos temas de liderazgo, nos preguntó, ¿qué es lo primero? Hay 4 o 5 actitudes que necesita el ser humano. La actitud de observar, la actitud de preguntar, la actitud de dar órdenes, mandar, la actitud de dar ejemplo. Y trabajamos mucho porque hay que dar ejemplo. El Centro Democrático se ha propuesto, con aporte de los congresistas, entregar UCIs en el país. Se entregó una UCI en Puerto Carreño, otra UCI en Leticia, 2 respiradores en Mitú, 2 en Puerto Inírida, estos últimos 4 a través de una gran dirigente, Elvia Lucia Bonce. Este fin de semana entregamos uno en Tumaco, otro en Quibdó, otro en la
en La Guajira, y vamos a seguir. Además, se está entregando 50.000 mercados. Además de lo que pueda hacer cada uno a título individual. Ahí la caridad se queda en casa. Y nosotros hemos creído, mire, Diego, yo pienso que el presidente Duque venía recuperando muy bien la economía. La economía colombiana se había paralizado desde el año 2014. Los altos impuestos, el derroche, el narcotráfico. El gobierno del presidente Duque, con la reforma tributaria, con otras medidas, empezó a recuperar la economía. Las cifras de enero y febrero son muy buenas. Y quiera Dios que podamos superar esta pandemia. Entonces se ha hablado mucho de impuestos. Nosotros creemos que hay que ser muy prudentes para que esta economía se pueda recuperar. Lo único que estamos haciendo es proponiendo 3 medidas de equidad. Se las enumero. Una, desde hace muchos años hemos propuesto disminuir el Congreso, recientemente eliminar, reducir el sueldo del Congreso. Entonces ahora propusimos que se impusiera un gravamen al sueldo de los congresistas. Se impuso por un decreto de emergencia. Es transitorio. Estamos proponiendo que sea permanente. Segundo, en el sistema de salud, no hablo de sus problemas, de sus virtudes, simplemente, salvo que usted me quiera preguntar más adelante, simplemente hemos dicho que también hace falta dinero. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos se gastan un 17% del PIB en salud, en Alemania un 11%, en muchos países de América Latina más del 7%, Colombia 6.7%. Per cápita de salud, Diego. En Estados Unidos, $9.000, en Alemania, 4.000, en muchos países de América Latina, 1.200, aquí 370. Hemos dicho, como segunda medida de equidad, que se le cobre a los sectores más pudientes del país una póliza de salud obligatoria para destinar los recursos del sistema a los colombianos de menos ingresos. Tercera medida de equidad. El impuesto al patrimonio de las personas naturales está definido en la ley, se marchita totalmente en el año 22. Nosotros hemos propuesto mantener con una tarifa moderada para dedicarlo a darle un bono, el bono solidario que venimos proponiendo desde el año 2009, a los niños que nazcan de hogares de menores ingresos. Se va nivelando la cancha, porque hay unos muchachos que nacen en hogares pudientes y otros en hogares muy débiles, muy vulnerables. Y entonces ese bono que sería para que el muchacho viejo se pensione o adulto o universitario pueda tener un emprendimiento, ese bono se iría acumulando y podría ayudar a financiar al Estado para la pospandemia. Yo quiero, presidente, hablar del ejército, que es desde hace muchos años uno de los temas de su agenda fundamentales, la seguridad democrática, de alguna manera la recuperación del país por parte del Estado, que creo que es algo que nadie le puede negar a su política de seguridad democrática desde hace casi 20 años. Sin embargo, hay casos concretos. Me acuerdo en el caso del Loco Barrera, la orden que usted dio, que ahí hubo un tema que no fue muy claro para toda la opinión pública de qué fue lo que sucedió realmente, que parecía que no le estaban haciendo caso. Luego el caso de Jamundí, donde los 11 policías resultaron muertos por el mismo ejército. Y otros casos, y recientemente las chuzadas, por supuesto, que reveló la revista Semana y que a todo el país le ha dejado pues perplejo. Y yo quiero preguntar a usted, que como nadie conoce el ejército y como nadie conoce pues la historia del ejército y el tema de seguridad, ¿usted qué piensa de lo que está sucediendo? Tenemos una rueda suelta, tenemos un ejército que no obedece a lo civil. ¿Qué está pasando, presidente? A ver, Diego, primero, yo tengo enorme afecto por las Fuerzas Armadas. No lo puedo negar. Defiendo totalmente su institución. Mientras en América Latina hubo muchos ejércitos al servicio de dictaduras, aquí nuestras Fuerzas Armadas han estado al servicio de la democracia. Casos, Loco Barrera. Uno de los 37 elementos de la política de seguridad democrática era visibilizar al delincuente.
Estaba yo en Villavicencio, en un consejo de seguridad, y alguien me dijo al oído, mire, es que aquí el que dirige todo este problema de violencia es el Loco Barrera. Yo no lo había oído mencionar. Llamé a los comandantes que estaban conmigo y les dije, mire, me dicen esto. Me dijeron, sí, parece que sí, presidente. Ese día lo denuncié públicamente y pedí que se emprendiera la tarea de capturarlo, como lo hice en muchas partes del país, recuerdo en Envigado, etc. Yo tengo la idea que el día que se visibiliza a un delincuente, ese día empieza el delincuente a perder la clandestinidad, que es sinónimo de impunidad. Claro. Ese es el Loco Barrera. Segundo, Jamundí. En el gobierno que presidí, la norma era publicar todo. Antes de Jamundí no se había tocado Guaitarí, un tema muy doloroso en Cajamarca, en el Tolima. El día que ocurrió lo de Jamundí, eso fue pocos días antes de la elección en la cual yo resulté elegido nuevamente presidente. Y alguien me dijo, pero es que esto es muy grave, las decisiones que usted está tomando de publicar esto le va a hacer daño por la reelección. No, dije, no importa. Primero, el interés general de la nación, que lo que pueda ser de interés personal. Ordené que se publicara todo y tomé la decisión que eso lo conociera la justicia ordinaria, no la justicia penal militar. Y ahí también surgió aquel acuerdo con la Fiscalía, que tanto me lo criticaron, que lo hicimos en aras de la transparencia, que en estos casos el conocimiento o en cualquier baja inicialmente lo tuviera la Fiscalía General de la Nación, la justicia ordinaria, no la penal militar. Eso llevó a un problema porque también abusaron. Entonces esa fue la actitud mía en Jamundí. Esto de ahora, hombre, yo he dicho, Diego, yo creo que eso le hace mal al ejército. Alguien me decía, pero es que es un perfilamiento con fuentes abiertas. Es lo que se encuentra en Internet, en una parte y otra. Eso no le luce a la inteligencia militar. Si lo tienen que hacer, háganlo para investigar un delito. No por una persona del común y corriente que no está incursa en delitos. Y me duele mucho esto, Diego. Imagínense, yo he peleado con la espada desenvainada, con las cartas sobre la mesa. Hombre, mandaron allá en el mes de diciembre, enero, un anónimo diciendo que era para dar mi información a mí. ¿Cómo le parece? Entonces, eso me ha dolido mucho, estimado Diego. Me ha dolido mucho desde el punto de vista conceptual de la democracia, del daño que le puede hacer a las Fuerzas Armadas, y me duele mucho desde el punto de vista personal, porque yo he peleado es con las cartas sobre la mesa. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es su consejo para el presidente Duque? ¿Qué es lo que hay que hacer para solucionar esto? Según dice la información de Carlos Gómez, me parece que están haciendo lo correcto, desvinculando personas y enviando lo que haya que enviar a la Fiscalía General de la Nación. Me parece que es lo correcto. Hay que hacer doctrina y tomar decisiones. Por supuesto, defender la institución, y una manera de defender la institución es apartar a quien le haga daño. ¿Usted cree, presidente, que los periodistas que tanto bien le hacen a la democracia, colegas míos, merecen una disculpa, no del ejército, porque al fin y al cabo eso es ya la justicia entrará a operar, pero de alguna manera del mismo Estado, algo simbólico? Diego, mira lo que me pasó a mí. Cuando yo llegué a la presidencia en Colombia, asesinaban 15, 17 periodistas al año. Yo me propuse unos objetivos de seguridad democrática. Uno de ellos, no más asesinato de líderes sindicales, no más asesinato de profesores, no más asesinato de periodistas. No logré el objetivo que quería, que era llegar a 0 casos, pero se avanzó mucho. Se avanzó mucho. Por ejemplo, en los últimos 3 años asesinaron 3 periodistas colombianos y las investigaciones dijeron que en 2 de ellos no era por su condición de periodistas. Y sin embargo,
por la circunstancia de que yo discutí con algunos periodistas. Hombre, me sindicaron de estar persiguiendo periodistas. Cuando el gobierno mío con la seguridad democrática logra ese nivel tan importante de protección, era una protección física que estaba protegiendo un valor de la democracia, que es la libertad de opinión, y protegiendo otro valor de la democracia, que fuera de las instituciones del Estado, haya instituciones de la sociedad civil como el periodismo que hacen control. Entonces, la verdad es que yo no digo que han sido muy injustos conmigo, pero sí digo que no se entendió o no se quiso reconocer lo que los números indicaron de manera tan elocuente, esa protección eficaz al periodismo colombiano en esos años. Que una disculpa, a ver, Diego, yo sinceramente creo que esto no ha sido culpa ni del presidente Iván Duque ni de los ministros. Y yo creo que ellos han venido procediendo bien, porque es que han separado más o menos 140 personas del ejército. Esa es una decisión que no es fácil. Yo creo que son hechos elocuentes, Diego. Presidente Álvaro Uribe, yo quiero, si me permite, hablar de la historia, porque me parece que su diálogo con la historia es muy importante y su rol en la historia colombiana es muy importante. Usted habló del narcotráfico. Usted viene de una región muy difícil, una región hermosa, una región que yo quiero mucho, pero también una región que ha vivido pues una historia fuerte con el narcotráfico. ¿Cómo fue? Yo quiero entender cómo fue para usted criarse y generar y existir políticamente en esta región. ¿Cómo fue surgir de alguna manera políticamente? ¿Cómo, incluso familiarmente, cómo fue vivir? O sea, más allá de la política, ¿cómo era existir en esa época y cómo fue eso, presidente? No, Diego, a mí me han tocado todas las violencias. Yo nazco en 1952 en Medellín, pero porque mi madre vino en el momento que yo iba a nacer a Medellín, pero me crían y a mis hermanos en la región cafetera, en el suroeste de Antioquia. Nos toca toda la violencia política. Eso era una tragedia. Esa finca donde vivíamos, que asesinaron tantos liberales que tantos conservadores, que llegó el capitán Franco con 150 guerrilleros liberales, que hay que darles comida, que hay que hospedarlos a ellos, que hay que cuidarles los caballos. Una tragedia. Después, bueno, mi madre es una gran dirigente del Frente Nacional y es una gran dirigente por los derechos políticos de la mujer. Y aparece como en el grupo de las primeras ciudadanas de Colombia que fueron elegidas en 1958 y es presidente de un consejo municipal. En toda esa campaña me llevó a mí, que era un niño, me llevó de su mano, era yo un niño. Después, mi padre, jovencito, hace un esfuerzo enorme montando unas fincas en el sur de Córdoba, en el norte de Antioquia, entre Tarazá, Antioquia y Uré, Córdoba. Y nace el EPL y acaba eso. ¿Cómo le parece? A esa distancia, mi padre haciendo ese esfuerzo y el EPL acaba eso. Después, la lucha en la universidad es muy intensa. Yo participo de las minorías universitarias de la época. Yo fui contradictor de todas las tendencias de esa izquierda radical de la época. Muchos de mis compañeros abrazaban la causa guerrillera. Claro, era muy común, ¿no? Era muy común y, mire, casualmente, en la vuelta de los años nos hemos querido, porque ellos recuerdan cómo que yo fui honesto, enfrentando todo en medio de enormes riesgos. El tema del narcotráfico existía, pero uno tenía su vida. A mí me preocupaba mucho la vida universitaria, estudiar, trabajar, hacer política, hacerla bien hecha. Y entonces ocurren, por ejemplo, episodios de mi vida. Le voy a
a narrar tres. Matan al doctor Uribe Seni, director de aeronáutica, que me dice el presidente Turbay. Y yo en esa edad, por Dios, principios del año 80, me dice, usted es muy ejecutivo, Álvaro, porque él me había puesto a hacer una tarea. Yo había trabajado antes, a mí me tocó dirigir la Dirección de Bienes de Empresas Públicas de Medellín, saliendo de la universidad, con toda honorabilidad, para poder hacer la central hidroeléctrica El Peñol. Y me había tocado rescatar el pago de pensiones a los trabajadores de mineros del Chocó. Me dijo Turbay, el presidente, me dijo, usted es muy ejecutivo, usted me saca el aeropuerto de Medellín adelante. Yo no quería, mis padres no querían, entré allá, tomé la decisión en un decreto. Aquí no hay trámites aeronáuticos que no traigan el visto bueno del Consejo de Estupefacientes y de la Brigada Militar de Jurisdicción. En los últimos años supe que por decisiones que tomé, como impedir que hubiera movilizaciones en el aeropuerto La Guerrera en la noche, pues pagaron en varias oportunidades para que me mataran. Creo que puse la aeronáutica a generar recursos. Mire, cuando yo llegué y los... Presidente, ¿quién pagó para que lo mataran? Perdón la pregunta. No quiero, usted sabe que es una historia que se ha difundido mucho en estos días. Usted sabe que lo dice el hijo de Pablo Escobar. Yo no me quiero referir a eso. Eso es público, etcétera. Ni quiero hablar de nombres propios, Diego. Enseguida el tema, cuando yo llegué a la aeronáutica, los impuestos se pagaban en una casilla aeronáutica. Y eso no rendía. Y entonces yo recuerdo que tomé la decisión que se cobraran en los tiquetes aéreos. Ya están las cifras. Eso se multiplicó enormemente. Concebí como concesionar una parte del aeropuerto de Bogotá para hacer el puente aéreo. Se hizo. Se contrató el estudio para la segunda pista El Dorado. Hicimos obras bien hechas en todo el país en una gestión de 2 años. Y la alcaldía de Medellín mía es muy corta porque no estaba de acuerdo con cambiar al gerente de empresas públicas de Medellín. Pero no le voy a hablar de eso, pasemos, de eso se puede hablar en salud, en cultura, en el diálogo con la ciudadanía. Pasemos a la gobernación. La gobernación de Antioquia se fumigó por orden mía como gobernador. Se fumigaron los cultivos de narcotráfico. Tuve un problema. Unos aviones de regreso tenían las válvulas abiertas e hicieron daños en unos cultivos lícitos de maíz, etcétera, de frijol. ¿Qué problema el que tuvimos? Hombre, yo creo que la presidencia de la República, casi 1.200 extradiciones, esa reducción fundamental del narcotráfico en Colombia. No solamente hubo fumigación, sino que introdujimos la erradicación manual, ese programa tan importante de familias guardabosques, que hubo casi 200.000 para que cuidaran la selva con el compromiso de no tener cultivos de drogas, se les pagaba. En fin, hay unos hechos, no son discursos, son hechos, Diego. Presidente, yo desde hace años, con toda esta telenovelas sobre la mafia y telenovelas del narcotráfico y toda esta estética también, yo he sido muy crítico. Y para mí es triste ver que nuestra generación, yo nací en el 93, el año en que muere asesinado Pablo Escobar también, capturado, bueno, no capturado, asesinado. Para nuestra generación es muy triste ver cómo en la televisión se ha idolatrado la imagen de la mafia. Yo quiero que hoy usted, en este programa que es para mi generación fundamentalmente, nos dé un perfil de Pablo Escobar y nos diga qué realmente fue Pablo Escobar y qué daño le hizo a la sociedad colombiana. No, Diego, yo no suelo entrar en esas competencias de televisión, no. Yo simplemente le quiero decir a su generación lo siguiente. La generación de ustedes tiene una gran posibilidad de el capital del conocimiento. Mire, el gran regalo que me dio mi madre a mí fue la Enciclopedia Británica. Hoy es una reliquia. La generación de ustedes tiene la posibilidad de estudiar y de investigar on time, dijéramos. Hay que ver las dificultades de esa época para investigar. En esa época
yo hacía el esfuerzo jovencito de comprar la revista The Economist. Había que pedirla a una librería de Bogotá cada mes. Yo recuerdo leyendo a García Márquez con un diccionario Larousse así, o haciendo una lectura en inglés con el diccionario de American Heritage. Recuerdo cuando mi esposa me regaló el primer Franklin Computer. Una maravilla. La generación de ustedes tiene toda la posibilidad. Yo creo que yo vi televisión en inglés viejo. Hoy ustedes nacen con las posibilidades de estudiar muchos idiomas, etcétera, etcétera. La vida del estudio, del trabajo, del principio ético fundamental de hacer bien al prójimo, de respetar la ley, es una vida fundamental para la generación de ustedes. Yo confiaría que esta pandemia cree reflexiones sobre eso. Una vez entrando a un teatro en México, me gritaron, es que Uribe es guerra, guerra, guerra. Porque yo apoyé la política mexicana dura contra el narcotráfico. Y era una reunión con miles de profesores mexicanos. Y les dije, mire, piensen esto. Quien empieza a conseguir dinero mal habido no tiene límites éticos, ni límites morales, ni límites legales. Hoy primero empiezan a ganar mucho dinero, van sometiendo la sociedad. El día que un juez los llama al orden, pues el juez tiene un dilema, o aceptar un soborno, o exponerse a que lo asesinen. Y cuidado ustedes, profesores, les dije, porque el avance de estas actividades criminales llega un momento que le dicen a ustedes, alguien que ha perdido, que por el dinero mal habido, ha perdido cualquier noción ética, le dice, profesor, o me califica bien el trabajo de mi hijo, o usted ya sabe a qué exponerse. Recuerdo, usted me da la oportunidad de recordar ese episodio en Ciudad de México. La reunión la citaba el Ministerio de Educación y la primera dama de la época. Quiero preguntarle, presidente, un tema que a mí me ha acompañado mucho. Yo tenía 9 años cuando usted llegó a la presidencia y yo me acuerdo que usted salía todos los días, salía eso sí todos los días, hecho. Desde esa época usted sale en la televisión todos los días, pero ahora en las redes. Pero usted decía, voy a derrotar a las FARC, voy a derrotar a las FARC y avanzó mucho. Segundo mandato, voy a derrotar a las FARC. Apoyó a Juan Manuel Santos y si no lo apoyó al menos no lo contradijo. ¿Cuánto tiempo iba a durar y va a tener que durar, porque ahora vuelven las disidencias, esa guerra con las FARC, esa guerra casi civil nuestra, o esa guerra a ese grupo que pues ya firmó un proceso de paz? Pero yo quiero preguntarle eso, porque uno sentía que era una guerra como esas de García Márquez, eterna. Diego, el concepto de guerra. Yo creo que la palabra también tiene un significado no solamente en los orígenes del idioma, sino también en el contexto histórico. En América Latina hablamos de guerras civiles por los enfrentamientos de sectores civiles con dictaduras militares. En Colombia no ocurrió eso. En Colombia los mexicanos se ufanaban mucho de que en el siglo pasado tuvieron la más corta interrupción democrática, 12 años. Nosotros tuvimos 4 años de interrupción democrática. Aquí no tuvimos unas fuerzas armadas al servicio de dictaduras para asesinar a un sector de la sociedad. Aquí tuvimos unas fuerzas armadas al servicio de la democracia. Incluso uno puede analizar, y yo lo he hecho en muchas ocasiones, el mismo proceso democrático dentro de lo que se llamó la restricción del Frente Nacional. Partido Comunista, sectores proguerrilleros, etcétera, tuvieron oportunidades políticas en el mismo MRL, que por entonces dirigía quien posteriormente fuera presidente,
el doctor Alfonso López Michelsen. Entonces, yo por eso no puedo aceptar que esto se llame guerra, lo que ha ocurrido. Yo creo que lo que hizo el gobierno mío fue una tarea de seguridad democrática, porque se beneficiaron todos los colombianos, sin distingo de partido. Se protegía por igual a los amigos del gobierno que a los más acérrimos adversarios. Y eso está en los hechos. Entonces, por eso yo he sido muy contrario a ese concepto de guerra y de conflicto. Es que en los años del Frente Nacional se redujo mucho la pobreza extrema. Y eso se volvió a agudizar a raíz de la violencia. Y eso es lo que un sector de la opinión colombiana no ha querido entender. El otro tema es que yo no enfrenté solamente a la FARC, yo enfrenté toda expresión de violencia, Diego. Mire cómo se redujo el narcotráfico, cómo hubo esa cantidad de extraditados, cómo nosotros eliminamos el paramilitarismo. Cuando yo salí, quedaron en esas bandas criminales 2.400 personas, estimado Diego. Y me parece que lo que ocurrió después es esa falta de autoridad que dejó crecer eso. O sea que, y usted me pregunta cuánto iba a durar. A mí me preguntaban de candidato a la presidencia, ¿cuánto puede durar? ¿Cuánto nos podemos demorar para que usted le dé paz a Colombia? Yo les dije, mire, yo no puedo ofrecer resultados. Lo que ustedes van a ver es mi dedicación día y noche con todo amor a Colombia. Y creo haberlo hecho así durante esos 8 años. Ahora, ¿qué pasó, Diego? Nosotros íbamos muy bien. Es que en el año 2012 Colombia había bajado a 42.000 hectáreas de droga. ¿Por qué empieza a crecer eso nuevamente? Desde el anuncio de La Habana. No habrá cárcel ni extradición, habrá elegibilidad política, no más fumigación, la erradicación será voluntaria. Hombre, eso es muy grave. Entonces, sí, Déjeme hacer una pregunta chiquita. por supuesto. ¿Por qué usted, un hombre tan hábil, un hombre que ha logrado dominar la política colombiana como lo ha logrado, cómo se equivocó con Juan Manuel Santos en ese sentido? ¿Qué fue lo que lo convenció? ¿Qué pasó ahí? Hombre, Diego, él me hacía oposición y alguna vez me dijo la doctora Alicia Arango, y ministra del Interior, que era secretaria privada de la presidencia, mire, aquí llegó una invitación de la Fundación Buen Gobierno de Juan Manuel Santos para que usted vaya a participar en un foro que se llama ¿Es sostenible la seguridad democrática? Yo fui. Y entonces todo el día hubo discursos que eso no era sostenible. Y entonces yo les dije en un discurso se lo simplifico así en la tarde, les dije, en cuanto tengamos más violencia, tenemos menos inversión, más pobreza. En cuanto sigamos avanzando en seguridad, vamos a tener más inversión, más política social, menos pobreza. Entonces les dije, estamos pasando de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. Y entonces a Juan Manuel Santos le pareció muy bien. Cuando yo regresé a la mesa, me dijo, eso es inderrotable. A los días fue a mi oficina, se vinculó a la campaña. Ya los compañeros Oscar Iván Zuluaga, Adriana Gutiérrez venían creando lo que finalmente fue el partido La U. Él participó ahí. Nos fue muy bien en las elecciones del 2006. Apareció y me dijo, Pre, ¿usted qué va a hacer conmigo? Él lo va a nombrar ministro de Defensa para que sea presidente. Él se aprovechó bien el gobierno mío tenía afecto popular. Las encuestas de la salida del gobierno fueron muy ilustrativas. Él se aprovechó eso, después cambió totalmente de tesis. Yo creo que ese cambio de ofrecer una cosa, hacer otra, más el refugio de Venezuela, el regreso del narcotráfico, extendieron más esta violencia y la impunidad, que es mal ejemplo, querido Diego. Pero no me respondió directamente la pregunta y es, o sea, ¿lo engañó? Yo diría que el tema no es de engaño ni de traición a mi persona.
sino de engaño al electorado. Ahora, algún día dije yo que eso hubiera sido para bien de Colombia, pero es que uno diría, bueno, me engañó, pero al país le fue muy bien. El problema fue que engañó al electorado y al país le fue muy mal. Me río porque de todas maneras la anécdota es bien divertida. Presidente, yo quiero preguntarle algo que es muy sensitivo y es el tema de los falsos positivos, que a mí me duelen mucho y el mismo nombre me duele porque no pienso que debería ser ese el nombre para asesinato de civiles, de muchachos jóvenes, en muchos casos ni siquiera las condiciones físicas elementales. Pero no quiero llevar esto a la polarización, sino al diálogo. ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué errores cometimos? ¿Y qué nos enseña? ¿Qué nos enseña eso que sucedió para no repetirlo nunca, presidente Uribe? Bueno, Diego, mire, la diferencia que marcó el gobierno nuestro es que estimulábamos a que todo se hiciera público. Hay que mirar muchos años hacia atrás qué pasaba en esa materia y nada se decía. Nosotros llegamos, se ocurre lo de Guaitarilla, el gobierno impulsó que se hiciera público. Lo de Cajamarca, el gobierno impulsó que se hiciera público. Lo de Jamundía, el gobierno impulsó que se hiciera público. Muy poco tiempo después de haber llegado yo a la presidencia, que el país empezaba a tener resultados muy importantes, me dicen, no, pero mire, ya están diciendo algunas ONG de izquierda que el gobierno con la política de seguridad democrática no está dando de baja ni capturando delincuentes, sino asesinando civiles inocentes. Yo tomé la decisión muy al principio del gobierno de que cuando en un combate se diera de baja a alguien, ese cadáver no lo movieran las Fuerzas Armadas, sino que se quedara en el sitio hasta que llegara el CTI de la Fiscalía. Una decisión de transparencia. Después vino la segunda decisión, la de Jamundí, que se exigió que ese caso lo conociera inicial y totalmente la justicia ordinaria. Vino la tercera decisión, el acuerdo con la Fiscalía. ¿Para qué? Para que todos los casos de bajas fuera el CTI el que empezara la investigación. Ahí hubo abuso en la Fiscalía, porque hicieron de todo el levantamiento de cadáver un auto cabeza de proceso. Después, en 2008, me visitó una noche el ministro Altos Mandos. Me dicen que hay 28 militares que podrían estar incursos en responsabilidades por falsos positivos. Solamente uno con sospechas penales, los otros por alguna falta de control en protocolos administrativos. Sin ninguna vacilación, a las 7 de la mañana del siguiente día los desvinculé, asumí la responsabilidad ante el país. Fui a la Oficina de Naciones Unidas en Bogotá. Me reuní allí, en eso que es territorio de Naciones Unidas, con un capitán del ejército que era testigo protegido. Me dijo, en la brigada de Ocaña, y esto se dio en muchas partes, por proteger el narcotráfico, se asesinó a personas inocentes para que el gobierno creyera que se estaba combatiendo el narcotráfico, pero se asesinaba inocentes. Se hacía pasar como que fueran bajas de narcotraficantes y seguía el narcotráfico. Cuando salí, ahí mismo lo denuncié al país. Al año me visita el delegado de Naciones Unidas y me dice, hemos mejorado mucho, no hay sino 4 casos sospechosos, y no hay una sola mejora, necesitamos 0 casos, que hacer todos los esfuerzos, Diego, todos los esfuerzos. Entonces algunos dicen, no, es que hubo falsos positivos porque Uribe exigía muchos resultados, en todo. Yo exigía resultados en obras públicas, en educación. Todos los días preguntaba, ya llegamos a 1 millón de familias en acción, ya llegamos a 2 millones. Yo exigía resultados en todo. Una cosa es exigir resultados en un estado paquidérmico, otra cosa es exigir actos criminales, estimado Diego.
No, estoy totalmente de acuerdo con usted, presidente Uribe, pero la pregunta de nuevo es, ¿qué podemos hacer para que eso No, no... lo que se hace, presidente Duque ha sido muy claro, haber vinculado 140 personas más o menos. Yo creo que las decisiones que yo tomé, muchas muy criticadas, fueron buenas, Diego, fueron buenas. Se las resumo, que todo fuera público, nada escondido, a nada echarle tierra. Segundo, que el cadáver de alguien dado de baja no lo movieran las Fuerzas Armadas, que el levantamiento lo tuviera que hacer el CTI. Tercero, el acuerdo con el CTI y la Fiscalía. Cuarto, la desvinculación de personas. Yo creo que eso fue hechos más importantes que discursos. Presidente, Ahora, con un sesgo, Diego, con un sesgo. En Colombia muchos han creído que la política de seguridad no tiene que ver con la FARC ni con las guerrillas. Para ellos toda la impunidad y para nosotros toda la dureza. Nosotros procedimos con toda la firmeza frente a todos. Están los resultados de la época. yo creo que ese precepto democrático de que no podemos juzgar los crímenes de los paramilitares con un rasero ético distinto al de las guerrillas, me parece, y en eso estoy totalmente de acuerdo eh, con usted, de que realmente aquí en Colombia estamos muy polarizados y muchos sectores tienden a ver mejor los delitos de unos que los delitos de otros. Y creo que ese ha sido un defecto del consenso nacional y de ese diálogo democrático que, por supuesto, los demócratas queremos tener. Yo quiero, porque ya vamos cerrando y quiero hacerle una pregunta, que quiero que se la tome de la manera más, pues como quiera, pero por supuesto me gustaría que se la tomara de la manera más tranquila porque es una pregunta más sobre la historia. Sé que es una historia difícil, es la historia de su padre, de Alberto Uribe. Eh, Hablé con algunas personas que lo conocieron y me dijeron, era un hombre muy admirable, era un hombre muy admirable, y le decían como el Hemingway de Antioquia. De hecho, me dijeron eso esas personas y me decían que era una persona también muy extrovertida, una persona extrovertida. Y yo quiero preguntarle dos cosas, presidente, sobre su relación con él, cómo era su relación con él, cómo era él para usted. Y la segunda pregunta se la hago cuando me respondes. No, Diego, la verdad es que era un padre. Imagínense que cuando yo nací, mi madre tenía 20 años y mi papá 19 y medio. Él se Más había chiquito. retirado, él se había retirado de cuarto bachillerato, se había ido a manejar unas fincas de mi abuelo y a soportar una violencia política tremenda. Mi madre fue la mejor bachiller del colegio de la Presentación y por casarse no entró a la universidad. Eh, a usted le han contado esa parte de mi padre, lo otro es que sufrió mucho la violencia. Ya le conté en la zona cafetera de Antioquia, después en ese sur de Córdoba, norte de Antioquia, entre Tarazá, Antioquia y Uré, Córdoba, etcétera, etcétera. Mi relación con él, una relación normal de padre a hijo, de padre a hijo. Siempre le narro a mis hijos y a mis nietos que no lo alcanzaron. Mi padre estaba muy joven cuando lo asesinaron, tenía 50 años y medio. Llegó un grupo de la FARC, él estaba con dos de mis hermanos y él llegaron con armas largas y él inmediatamente se atrincheró, le pidió a mis hermanos que se escondieran. Él había dicho que él no pagaba un peso ni caminaba un paso. Mi padre era un hombre muy firme, de un carácter muy fuerte y murió en un cruce de balas con esos bandidos. Mi hermano Santiago no murió por milagro de Dios porque le atravesaron un pulmón con un fusil. Por un médico que murió el año pasado, tuvo la fortuna por ahí en el hospital de Yolombó, Antioquia, de ponerle eh, una, le hizo una filtración a la sangre, eso permitió que mi hermano, a la hemorragia, que mi hermano alcanzara a llegar vivo a Medellín. Entonces, no, la relación mía con mi padre, normal, de hijo a papá, por supuesto, casi que
era como mi hermano mayor por los pocos años que me llevaba y era un hombre muy vital, estimado Diego. Mucha gente dice, presidente, que su mano dura también, como usted misma lo ha dicho muchas veces, y su temple y su carácter también en ese conflicto duro colombiano y esa mano dura que usted logró llevar contra las FARC y contra distintos grupos criminales, que extraditó también, incluidos los paramilitares, que usted se la forjó quizás al sentir un poco esa emoción de que a uno le asesinen al padre. ¿Es eso cierto? ¿Usted cree que es eso cierto? Diego, es un proceso de vida, es un proceso de vida. Primero, mis abuelos y mi abuelo Uribe se ufanaban mucho de su pariente, el general Uribe Uribe, de lo que había hecho su familia, de vender unas fincas para financiar al general, etc. Eran gente muy firmes, de mucho carácter. Regresaron a esa zona de mi familia paterna, Andes, Antioquia, el río Tapartó, algunos de ellos, Tomás y Heraclio, después de la guerra. Me toca ver esa fortaleza de mi madre en los años 50 como dirigente del Frente Nacional de los Derechos Políticos por la Mujer en medio de aquella violencia. Esa fortaleza de mi padre enfrentándola. Después me toca esa fortaleza de mi padre cuando nace el EPL y le destruye su trabajo en Tarazá, Antioquia, en Uré, Córdoba. Después me toca la universidad. Yo estudié mucho el marxismo y combatí a las mayorías del movimiento universitario con tesis y con firmeza. No, la vida es un proceso de formación y a mí me han tocado unas etapas de la vida que lo hacían a uno necesariamente firme, Diego. Presidente, yo he recorrido el campo en Colombia, quizás no como usted, no tanto como usted, por supuesto, lejos de estar pues, a su experiencia y a su labor histórica, pero yo no he conocido todavía gente que tenga helicóptero, un campesino o un hacendado que tenga helicóptero. Yo no lo conozco, de hecho no tengo a ningún amigo, no vengo de una familia pudiente que tenga helicóptero. ¿Por qué su papá tenía un helicóptero? ¿Por qué era común? Eso no era muy común. Mi papá era también novelero, gomoso, Diego. Por ejemplo, hasta he tenido que contar por qué la historia de los caballos. Es que los caballos de nosotros no son un desfogue de dinero en mafia. No, criaron caballos que siguen la familia, viene de 1920, de mi abuelo Martín Vélez. Mi hermano Jaime y yo fuimos a la escuela rural desde la finca donde vivíamos hasta donde nos enseñaba la maestra Lilian, que acaba de morir. Fuimos a caballo. No, aquí no, aquí yo quiero esos animales porque nací con ellos. Yo vivo en Río Negro, Antioquia, en una finca donde llegó mi suegro hace 50 y pico de años. Él murió hace 3 años y aquí tengo caballos y quiero mucho esos animalitos, etcétera. Mi papá siempre los tuvo ahora. Mi papá tenía fincas en muchas partes, muy amenazado. Y con el capitán Amortegui tenía una empresa de fotografía aérea. Entonces el helicóptero él lo utilizaba en eso. Y yo recuerdo que cuando asesinaron a mi padre, él le debía al Banco de Colombia, al doctor Jaime Michelsen, le debía un dinero muy grande que le había prestado para que mi padre ayudara a comprar ese helicóptero. Eso yo recuerdo que nosotros hicimos todo el esfuerzo, vendimos lo que hubiera que vender para pagar todas esas deudas y se honraron con total transparencia. Ese es otro episodio de la vida de mis hermanos y de mi vida y de mi madre, que falleció muchos años después de mi padre. Era una época también donde hubo mucha estafa en Colombia. Cuando mi padre murió, tenía muchos bienes y muchas deudas. Nosotros nada escondimos. Pedimos plazos y pagamos hasta el último centavo con toda la decencia, estimado Diego. Y entonces ahí está. Yo creo que una de las cosas que tenía mi padre es que él no sentía miedo.
pero sí advertía el peligro. Se había dificultado mucho Y visitar usted, esas tierras y era novelero. Yo no lo hubiera conseguido, pero era un helicóptero, pero era del temperamento de mi padre. Y lo destruyeron cuando mataron a mi padre. Y eso, lo que quedó de chatarra de ese helicóptero lo vendió Jaime y mi hermano por nada en la época. Y entonces aparecen todas esas infamias contra mí. Yo no sé por qué me metiste en estos temas, Diego. Seguramente si hubiera sabido, espero que publiques toda la entrevista, o por toda. lo menos que yo la tengo toda, porque si hubiera sabido que era para estos temas, yo lo saludo, Diego, no porque algo tenga que esconder, sino porque no me gusta. Yo le he servido a este país con mucha honradez y no sé por qué tengo que estar No, respondiendo estas fábulas a toda hora. no, presidente, yo me quiero disculpar en ese sentido porque realmente la entrevista es una entrevista sobre la historia. Cualquier entrevista que se le haga a usted sobre la historia y por supuesto que la publicamos No, completa. porque es la historia mal contada, es la historia de infamias, querido Diego. Por ejemplo, esta mañana recordaba yo empecé a trabajar casi que sin uso de razón. Yo hice dos cosas irrazonables. Cómo empecé a trabajar desde pequeñito y metido en la política desde pequeñito. Y yo recuerdo, por ejemplo, que allá en esa zona donde está la finca Guacharacas, que tanto han maltratado a mi familia, donde asesinaron a mi padre, existía la finca San Cipriano. Era de propiedad de mi padre y de mi persona, yo jovencito. Y allá producíamos mucha panela, ganado, etcétera. Había una cría de mulares. Se puso, y había un sindicato de trabajadores y detrás estaba la FARC. Entonces yo llegué y le dije a mi papá un día, yo no sigo más con esta tarea aquí. Yo voy a entregarle esto al sindicato. Y me dijo mi papá, ¿cómo así? Oiga, Diego, ponga cuidado a esto. Finca San Cipriano, la Mundial, Maceo, Antioquia, la mejor estancia panelera de Antioquia. En junio del año 79 se la entregué a ese sindicato. Ahí está la escritura. La evaluaron en 20 millones y todas las obligaciones con ellos en 6. Les dije, quedamos mano a mano, que la diferencia es de 14 millones. Quedó de ustedes eso. No me pagan nada de la diferencia. Después sacaron un libro en Europa que yo los había matado para no cumplirles el negocio. ¿Cómo le parece? Entonces esto es una cadena de infamias. A mí no me gusta. Yo en estos días he estado dedicado solamente a la pandemia, a la pandemia, a la pandemia. ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo proponemos? Cumplir bien con el Congreso, etcétera. Y tener que estar respondiendo estas historias no me gusta, querido Diego. Porque es que yo voy a cumplir 68 años y que he querido servirle a esta patria con total honradez. Tener que estar respondiendo estas historias no me gusta, querido Diego. Y yo creo que, presidente, tiene que ver mucho, quiero también participar ahí con mi opinión, es que creo que se han contado evidentemente de maneras tendenciosas las historias y por eso también el Sí, pero intento. la mayor, pero ¿sabes por qué tampoco me preocupan a mí, Diego? Porque es que a mí me conoce mucha gente en el país y desde hace muchos años. Y saben qué tengo, cómo vivo, cómo procedo. A mi hermano Santiago lo conocen muchos colombianos. Saben de su austeridad, su patrimonio moderado. A mis hermanas como mujeres trabajadoras abnegadas las conocen muchos ciudadanos. Entonces, yo no vivo con ese afán, Diego. Yo no sé por, Quiero preguntarle, eh, usted me dice que tiene 68 años, por supuesto, quiero, revisando los últimos 20 años, eh, que haga un balance histórico y nos diga qué lecciones nos deja para el país. no, ¿qué lecciones? Yo creo mucho en la seguridad. La paz no nace de la impunidad, la paz nace de la seguridad con valores democráticos. Creo mucho en la inversión privada y en su simultaneidad con las políticas sociales. Creo en la educación como factor más importante de la política social.
Creo en una democracia de diálogo popular permanente. Se lo insisto mucho al partido. Creo en el Estado austero. Por ejemplo, cuando uno lee a Piketty, a Krugman, a Stiglitz, ve como un elemento común, que es para salvar el capitalismo se necesita más impuestos y más gasto público. Nosotros hemos dicho menos impuestos, mejor remuneración. Alguna conclusión a la que yo he llegado es esta. En la historia de las contradicciones de la economía política, en algún momento se enfrentó por parte del liberalismo histórico, filosófico, de un lado al mercado en cabeza del empresario, de otro lado al Estado. El socialismo aquí se prefiere al mercado en cabeza del empresario, el socialismo al Estado. Entonces, lo que nosotros hemos dicho hoy es, cuando proponemos menos impuestos también, mejor remuneración, que no es rigidez laboral, decimos, del lado del mercado no hay que poner solamente al empresario, hay que poner ese dúo de la empresa y el trabajador, sin odio de clases, con una gran economía fraterna, que asignan mucho mejor los recursos que la otra parte, la contradicción, que el Estado. Por eso nosotros hemos dicho menos burocracia, menos gasto público, cero corrupción, menos impuestos, más estímulo al emprendimiento, mejor política remunerativa, mejor política social. Esa conclusión sí me es muy afecta, Diego, muy cara a mis convicciones después de leer, hacer y observar. Muchas gracias, presidente, por esta entrevista. Aprecio mucho su tiempo, aprecio mucho su trabajo histórico en este país. De verdad, el país se divide en antes y después de Álvaro Uribe Vélez. Creo que la historia ya fue. Eh, pues bueno, no, me queda agradecerle. Le pedimos a nuestros invitados siempre que nos recomienden un libro y que se vayan con una canción. ¿Usted con qué libro nos va a recomendar? Pues hombre, en la pandemia no he podido leer fuera de todo lo que se ha escrito sobre esto. Hemos estado dedicados a ver cómo ayudamos. Entre enero y el 9 de marzo logré leer bastante. Leí los capítulos fundamentales de la Capital e Ideología de Piketty. Leí Identificación, muy importante, del profesor Fukuyama. Leí una autobiografía de San Ignacio de Loyola. El tema de la espiritualidad, de la fe, me conmovió mucho. Leí, ¿qué más? Leí un libro del doctor Armando Estravilla de por qué el abogado tiene que leer mucha novela. Leí a Harari. Yo he leído bastante a Harari, leí completica la edición en inglés de 21 lecciones para el siglo XXI. El 9 de marzo tuve que parar lecturas. Estamos dedicados a este tema de... yo me acuesto hoy cansado. Digo, ¿pero por qué si he estado en la casa? Porque 300, 400, 500 mensajes al día, las reuniones virtuales y un enorme sentimiento de impotencia. No, y estas entrevistas que a veces somos impertinentes los periodistas, presidente, perdónenos también a mí, que pues, trato de ser muy dialogante con todos los invitados. No se preocupe, Diego, no se preocupe. Yo, si hubiera sido para eso muy amable, le hubiera dicho, Diego, te agradezco en el alma, pero no hablo de esos temas. Pero ya puesto frente a pantalla contigo, tampoco soy de eludir. ¿Qué libro, presidente, cuál fue el que nos va a recomendar para leer esto que queda? El que les voy a recomendar. Le recomiendo mucho a los estudiantes una biografía de Bolívar, la de el profesor británico de John, ay hombre, ¿cómo se llama? Yo le leí al profesor John
la biografía de Bolívar y del general San Martín. Esa biografía me gusta mucho porque él tiene un capítulo sobre la Bolívar y la empresa privada, Bolívar y la política. Bolívar y la política. Y entonces es muy distinto a lo que pensaba Chávez y nos decía de Bolívar. Y en la parte final dice cómo Chávez distorsionó. John Lynch, el profesor John Lynch. Los dos libros, sobre el general Bolívar y sobre el general San Martín. Okay. Y entonces él al final dice cómo, dice, he tratado de mostrar con toda la documentación histórica que la versión que nos da Chávez de Bolívar es una versión equivocada. Y hay un magnífico libro que se llama Lincoln on Leadership. Yo lo leí, yo lo leí hace muchos años. Yo creo haberlo leído por ahí en el año 93, pero sigue muy vigente, que muestra a Lincoln comparándolo con las exigencias de un líder contemporáneo. Entonces, al inicio de cada capítulo, empieza con un principio de Lincoln y al final trae un resumen de puntos de liderazgo que serían aplicables al liderazgo contemporáneo. Ese es un magnífico libro. En fin, hay que seguir buscando libros todos los días. Vamos a ver si la pospandemia nos da tiempo de reiniciar intensamente la lectura. Muy estimado Diego. Presidente, ¿con qué canción nos vamos? ¿Cuál es la canción con la que se quiere despedir de este programa? Pues hombre, yo tuve el privilegio de que el maestro Escalona me permitiera ser su amigo. Me visitaba, lo visité y conocí cuando él compuso La mariposa del río Badillo. 2 o 3 años después ya apareció por ahí en un CD de Iván Villazón y de la otra música, de esta música más andina, pues uno sigue gozando mucho al oír canciones como Rosario de Besos, Tierra Laurentía, en fin. Ahora están bastante olvidadas las canciones y los poemas, querido Diego, por las dificultades de la pandemia. Te agradezco en el alma, muy amable. Me voy a conectar porque hay una audiencia en partido. ¿Cuál es la canción? Solo eso, presidente. La canción. Ponga por un lado Rosario de Besos y por el otro lado La mariposa del río Badillo. Gracias, Diego. Muchas gracias, buen día. Presidente. Hasta luego. Gracias a todas y a todos por estar conectados con este episodio de Directo Arets, hoy con el presidente Uribe, expresidente Uribe, y siempre con invitados muy interesantes. Gracias por estar conectados. Nos vamos con Tierra Laurentía y las canciones que recomendó el presidente.